Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes hoy, porque tenemos un tema que ha estado dando mucho de qué hablar en el mundo del espectáculo turco, y créanme, es uno de esos que nos dejan con la boca abierta. Hoy vamos a desgranar los rumores que parecen haber confirmado la separación de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sí, han oído bien. Parece que uno de los romances más queridos y seguidos de la televisión turca podría haber llegado a su fin. Vamos a sumergirnos en todos los detalles, analizar las señales, las posibles razones y lo que esto podría significar para sus carreras y para nosotros, sus fans. Así que quédense conmigo, pónganse cómodos, y si aún no lo han hecho, no olviden darle a ese botón de suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguna de nuestras exclusivas. Su apoyo es lo que nos impulsa a traerles siempre la mejor información y el entretenimiento más jugoso. Los rumores han estado circulando durante semanas, si no meses, pero ahora parece que las fuentes cercanas y las señales cada vez más evidentes apuntan a que esto ya no es solo especulación. Kerem Bürsin, el carismático protagonista de series como Kara Sevda, y por supuesto, Sen Kalkapm, y Hande Erçel, la talentosa actriz detrás de personajes inolvidables como Hayat Sargmaz en Aşk Laftan Anlamaz, formaron una de las parejas más icónicas y adoradas por el público. Su química en pantalla era innegable, y esa chispa traspasó la ficción para convertirse en una relación real que cautivó a millones de seguidores en todo el mundo. Los vimos juntos en eventos, compartiendo momentos en redes sociales, y cada aparición de ellos juntos era motivo de celebración para sus fans. Parecían la pareja perfecta, la de cuento de hadas moderno. Pero como bien sabemos, la vida en el mundo del espectáculo rara vez es tan sencilla como parece en las pantallas. Entonces, ¿qué ha estado pasando? Las primeras señales de alerta comenzaron a aparecer de forma sutil, pero para los ojos más atentos de sus seguidores, eran evidentes. Empezaron a notar una menor presencia de ambos juntos en sus redes sociales. Si antes sus publicaciones conjuntas eran habituales, llenas de amor, complicidad y momentos de su día a día, de repente, los likes mutuos se hicieron más escasos, los comentarios se volvieron más formales e incluso las fotos juntos empezaron a desaparecer de sus perfiles. Esto, amigos míos, en el lenguaje de las redes sociales, suele ser un código de que algo no anda bien. Es como si estuvieran enviando mensajes codificados a sus seguidores, o tal vez simplemente, estaban tomando distancia de forma pública. Pero las redes sociales son solo una parte de la historia. Las fuentes de noticias turcas, conocidas por tener informantes dentro de la industria, comenzaron a publicar reportajes que, aunque cautelosos al principio, empezaron a ser cada vez más directos. Hablaban de supuestos desacuerdos, de diferencias irreconciliables, y de un supuesto distanciamiento cada vez mayor entre ellos. Se mencionaban agendas de trabajo muy apretadas, viajes constantes, y la dificultad de mantener una relación a larga distancia y bajo el constante escrutinio público. Y cuando decimos escrutinio público nos referimos a la lupa que miles, si no millones, de fans ponen sobre cada uno de sus movimientos. Cada foto, cada viaje, cada publicación, es analizada al detalle. Y cuando una pareja tan popular deja de mostrarse junta, la especulación es inevitable. Uno de los puntos que más se ha comentado es la supuesta diferencia en sus prioridades actuales. Se dice que Hande está muy enfocada en su carrera, explorando nuevas oportunidades y proyectos fuera de Turquía, mientras que Kerem también tiene grandes planes y ambiciones. A veces en las relaciones, las trayectorias profesionales y las aspiraciones personales pueden divergir, y esto puede generar tensiones. No es algo inusual, pero en el caso de una pareja de este calibre, el impacto es mucho mayor. Imaginen tener que elegir entre una oportunidad profesional que podría cambiarles la vida y mantener una relación que, por muy fuerte que sea, también requiere tiempo, esfuerzo y compromiso. Además, los paparazzi turcos, siempre al acecho, han jugado un papel importante en esta historia. En varias ocasiones se ha visto a Kerem y Hande por separado, y las preguntas de los reporteros sobre su relación eran cada vez más insistentes. Las respuestas, a menudo evasivas o simplemente un «estamos bien», ya no sonaban tan convincentes. Se habla también de presiones externas, de la influencia de sus equipos de representación, y de las expectativas que sus fans tienen sobre ellos. Ser una pareja tan querida conlleva una gran responsabilidad, y a veces, esa presión puede ser abrumadora. Otro rumor que ha resonado con fuerza es la posibilidad de que las diferencias de carácter, o quizás incluso de futuro, hayan sido el detonante. Las relaciones se construyen sobre la comunicación, el entendimiento y la visión compartida.
Si esas bases se tambalean, es difícil mantener el edificio en pie. Se menciona la idea de que a pesar de su amor y conexión, quizás no se veían un futuro idéntico juntos a largo plazo. Esto es algo que ocurre en muchas parejas, incluso en las más enamoradas. La vida evoluciona, las personas cambian y las prioridades también. Analicemos un poco más las pistas. Anne Derzel ha estado pasando mucho tiempo en el extranjero, especialmente en París, donde ha estado participando en eventos de moda y desarrollando su imagen como embajadora de varias marcas de lujo. Si bien esto es fantástico para su carrera, también implica estar lejos de casa y, por supuesto, lejos de Kerem. Las videollamadas y los mensajes de texto son importantes, pero no reemplazan la presencia física, el contacto diario, el apoyo mutuo en los momentos difíciles y la celebración conjunta de los éxitos. Y cuando se combinan estos largos periodos de separación con agendas de trabajo igualmente intensas de ambos, la rutina de una pareja se ve seriamente afectada. Por su parte, Kerem Bürsin también ha estado muy activo. Recientemente ha estado involucrado en proyectos cinematográficos y televisivos, y también ha participado en eventos benéficos y compromisos profesionales que lo han mantenido ocupado. Su energía y su ambición son palpables, y es admirable verlos crecer profesionalmente. Sin embargo, el crecimiento profesional a menudo exige sacrificios personales. Y en este caso, el sacrificio podría haber sido la estabilidad de su relación. ¿Qué dicen las fuentes cercanas? Bueno, según varios portales de noticias turcos, que citan a fuentes cercanas a la pareja, la separación ha sido amistosa y motivada por diferencias irreconciliables y agendas contrapuestas. La palabra amistosa es clave aquí. No se habla de traición, de infidelidad o de grandes peleas. Esto sugiere que si la separación es real, ha sido una decisión pensada y dialogada, más centrada en la compatibilidad a largo plazo que en un conflicto puntual. Es una forma madura de terminar una relación, aunque no por ello menos dolorosa. También se ha especulado sobre la posibilidad de que los rumores y la presión mediática hayan contribuido a la ruptura. Imaginen vivir cada día sabiendo que miles de personas están juzgando su relación, especulando sobre sus problemas, y a veces, incluso deseando su fracaso. Esa presión puede ser insoportable y desgastar hasta la relación más sólida. A veces la propia fama, que los unió en primer lugar, puede convertirse en un obstáculo para la intimidad y la normalidad de una pareja. Ahora es importante recordar que hasta que Kerem y Hande no hagan una declaración oficial conjunta confirmando o desmintiendo estos rumores, todo lo que tenemos son conjeturas y reportajes de fuentes secundarias. Sin embargo, la cantidad de información que ha surgido y la consistencia de los rumores apuntan a que hay algo de verdad en todo esto. Las redes sociales de ambos, los movimientos de Hande a París, la aparente distancia entre ellos en los eventos públicos, todo suma para pintar un cuadro que, aunque triste, parece cada vez más real. ¿Qué significa esto para sus carreras? Por un lado, para Hande esta posible ruptura podría ser un trampolín para enfocarse aún más en su carrera internacional. Su presencia en Europa se fortalece y podría abrirle puertas a proyectos aún más ambiciosos. Para Kerem, también significa una mayor libertad para explorar nuevos horizontes y consolidar su posición como uno de los actores más importantes de Turquía. Sin embargo, para los fans, la noticia de su separación siempre será un golpe. Ambos tienen una legión de seguidores que los han apoyado incondicionalmente, y ver que su relación, que para muchos era un símbolo de amor verdadero, llega a su fin, es decepcionante. Pensemos en el impacto que Senkalkam tuvo en sus carreras y en la percepción del público sobre ellos. La serie fue un éxito rotundo, y su química en pantalla fue uno de los pilares de ese éxito. La transición de la ficción a la realidad consolidó su estatus de pareja de ensueño. Y ahora, la noticia de su separación podría, irónicamente, generar un nuevo pico de interés en ellos, aunque sea por razones melancólicas. El público siempre siente una fascinación especial por las historias de amor y desamor de sus celebridades favoritas. En resumen, los rumores de separación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel parecen estar cada vez más cerca de ser una realidad. Las señales son múltiples: la disminución de la actividad conjunta en redes sociales, los reportajes de fuentes cercanas, los viajes de Hande al extranjero y la aparente distancia entre ambos. Las razones, según se especula, radican en diferencias profesionales, prioridades divergentes y la presión del escrutinio público. Aunque aún esperamos una confirmación oficial, la información disponible pinta un panorama que para muchos de sus seguidores resulta desolador.
Agradezco enormemente que se hayan quedado conmigo hasta el final de este vídeo. Sé que no siempre son las noticias más alegres, pero creo que es importante estar informados sobre lo que sucede con nuestras estrellas favoritas. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre todo esto. ¿Creen que los rumores son ciertos? ¿Qué opinan de las posibles razones de la separación? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si les ha gustado este vídeo, por favor, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para más contenido exclusivo como este. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme.